Vamos a ver el predicado reflejo y qué tipo de uso implica el predicado reflejo. Es el que aparece en una oración como por ejemplo Juan se miró. Fíjense que, por ejemplo, la oración podría haber sido completada como Juan se miró en el espejo. Aquí aparece un sujeto que mira, que es Juan. Mirar requiere quién y qué. ¿Quién mira? Juan. ¿Y el objeto mirado cuál es? Juan. ¿Qué es lo que mira Juan? A Juan mismo. Entonces, Juan se miró. Esta estructura nos está indicando que el predicado miró tiene como sujeto a Juan, pero el objeto, el complemento directo, que es el objeto mirado, refleja al sujeto porque es la misma entidad. El que mira es el mismo que lo mirado. Entonces, acá tengo un complemento directo reflejo. Es complemento directo reflejo porque quiere decir que aparece así como un reflejo de la misma palabra que es el sujeto, de la misma entidad. Entonces, coincide con el sujeto. Acá nos está indicando el se que el objeto mirado es Juan. Hay un complemento directo porque el verbo mirar requiere complemento directo. Solo que acá, si yo pusiera el complemento directo con las palabras que lo aluden, tendría que repetir, tendría que decir Juan miró a Juan. Entonces, como sería bastante, sonaría bastante feo que digamos Juan miró a Juan, Juan se miró en el espejo. Y acá sí entonces tengo un predicado reflejo. Yo me doy cuenta de que este predicado es reflejo y que acá el complemento directo está reflejando al sujeto, porque a esto yo le podría agregar, si quisiera, para que no quede ambiguo, como hacemos los hablantes habitualmente en la vida, no terminar la oración ahí y colocar a sí mismo. Juan se miró a sí mismo. O sea que cuando decimos Juan se miró a sí mismo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo, no te confundas, no es que miró otra cosa, esto no es otro tipo de C, como tenemos tantos tipos de C en español. No, este C está solamente para indicar que el complemento directo de mirar para Juan fue Juan. Entonces, esto es un refuerzo reflejo. Los hablantes lo introducimos solamente para reforzar el carácter reflejo, que indica que el complemento directo es la misma entidad que el sujeto. Ahora, Juan se miró. Si el sujeto acá fuera María, ¿cómo quedaría? María se miró a sí misma. Ahora, si el sujeto hubiera sido yo me miré a mí mismo. Si el sujeto hubiera sido vos te miraste a ti mismo. A vos mismo. Y si el sujeto hubiera sido nosotros, bien. Entonces, no necesariamente en el predicado reflejo yo voy a encontrar el se. Voy a encontrar, como recién salió, me, te y también nos. Lo que nosotros podemos hacer, a lo que podemos recurrir para cuando nos resulte ambiguo, es pensar si le agregamos a sí mismo, a mí mismo, a vos mismo, a nosotros mismos, si le agregamos eso y queda bien, es porque realmente era reflejo. Si le agregamos eso y no queda bien, evidentemente el reflejo no era, así que pensemos otra posibilidad, porque podía haber sido cualquier otra cosa. Ahora, miremos el siguiente ejemplo que dice: Pedro y Marta
Esto es porque Juan y María no podían venir, entonces los estamos reemplazando. Estos vendrían a ser los sustitutos. Pedro y Marta se aman. A ver, acá me encuentro con la forma se, pero este verbo se, esta forma se, aparece con el verbo amar. Amar, ¿quién ama y a quién lo ama? Sujeto, complemento directo. Según esta oración, ¿quién ama? Los dos. Dos. Quiere decir que Pedro ama a Marta y Marta ama a Pedro. ama a Pedro. Entonces, acá el se tiene un sentido así económico de poder ahorrar palabras y de poder decir más concretamente o más fácilmente algo. Está indicando un carácter recíproco. Que Pedro ama a Marta, Marta ama a Pedro. La misma situación de acá para acá y de acá para acá. Entonces, acá tengo un predicado recíproco que indica que a través del complemento directo recíproco está indicando que de las entidades que forman parte del plural del sujeto, hay una relación mutua. Es decir, esta oración está sintetizando dos oraciones. En una oración, Pedro es el sujeto y Marta es el objeto amado. Pero al revés, Marta es el sujeto y cuando Marta es el sujeto, Pedro es el objeto amado. O sea que hay una relación entre dos oraciones que son más o menos, están mostrando la misma situación del verbo amar. Chao. Vamos, chicos. Chao. Gaby, después pásamelo. Está mostrando que se invierte la relación cuando uno es sujeto y el otro es objeto y después es al revés. Y si yo tengo dudas de si realmente acá tengo un predicado recíproco, lo que tendría que hacer es agregar un refuerzo recíproco. ¿Cuál es el refuerzo recíproco? Mutuamente. Mutuamente, el reflejo recíproco. O sea que los hablantes, cuando agregamos mutuamente, entre sí, también podría ser, cuando agregamos ese refuerzo, ¿para qué lo agregamos? Lo agregamos para decir, ojo, no te confundas. Estoy diciendo, por ejemplo, Juan y María, que volvieron, Juan y María, se odian mutuamente. Con el mutuamente nos está diciendo, Juan odia a María y María María odia a Juan. No quiere decir que Juan y María se odian a sí mismos. No es que Juan dice, yo me odio a mí y la odio a ella, y ella yo también, te odio a vos y me odio a mí. No tiene nada que ver con eso, es el carácter recíproco. Y eso es lo que queda claro cuando nosotros agregamos el refuerzo mutuamente, entre sí. ¿Se entiende entonces el predicado recíproco? Ahora bien, en cuanto al predicado reflejo y al predicado recíproco, con los dos. Si yo me encontraba hoy con la oración, Juan se miró en el espejo, descubrí que había un uso como un predicado reflejo. El objeto mirado era Juan y estaba representado por el se, complemento directo reflejo. ¿Cómo lo llevo a la grilla? Mirar, porque sigue siendo el verbo mirar, solo que la única particularidad es que ahí coincide. El complemento directo es lo mismo que el sujeto. O sea que no tengo que hacer otra cosa rara para ir a la grilla. Es el verbo mirar y punto. El se, en ese otro caso, el se solamente está para indicar que el complemento directo es el mismo que el sujeto. En el caso de un predicado recíproco como se aman, ¿cómo lo llevo a la grilla? Igual, amar.
es el verbo amar. El se acá solamente está para indicarnos el carácter recíproco, que es el que hace que Pedro ame a Marta y Marta ame a Pedro. Ese carácter recíproco es el que está indicado por el se. Ahora bien, el se del predicado reflejo o el se del recíproco, en los dos casos, el se no forma parte de la estructura del verbo, sino que casualmente, por un uso particular, se introducen. Fíjense que en los dos casos, Juan se miró en el espejo, se era complemento directo reflejo. Pedro y Marta se aman, se complemento directo recíproco. Cumple una función sintáctica porque está articulando un significado, que es en realidad el mismo significado al que alude de Pedro y Marta. El sujeto que ama es Pedro para Marta y el objeto amado es Marta para Pedro, y al revés, y viceversa. O sea que eso tengamos en cuenta, cómo lo llevamos a la grilla, porque acá hemos descubierto que por casualidad el se cumple una función sintáctica por este tipo de uso particular, pero esto es el predicado amar común y corriente. No es un predicado distinto que yo tengo que aprender a llevarlo a la grilla de una manera diferente. Ahora, Pedro y Marta, se aman. Si fuéramos, por ejemplo, supongamos que está hablando Pedro y dice Marta y yo nos amamos. Nos amamos. Y el hablante podría agregar mutuamente para decir nos amamos mutuamente. Quiere decir yo amo a Marta y ella me ama a mí. No es nos amamos a nosotros mismos, porque no estoy diciendo que Marta y yo amamos, yo me amo a mí y también amo a Marta y ella también pasa lo mismo. O que amamos a nosotros mismos. No, sino mutuamente. El refuerzo reflejo, entonces el refuerzo recíproco nos permite en ese caso evitar la ambigüedad.